¿Te ha pasado que llegas al final del día tan agotado, pero aún así tu mente no se apaga? Te acuestas en la cama, apagas las luces, cierras los ojos, pero el silencio solo hace más ruidosos tus pensamientos. Y si te dijera que el insomnio que estás viviendo puede no tener que ver con tu cuerpo, sino con tu alma, y si te dijera que detrás de tu dificultad para dormir hay una batalla espiritual que aún no has rendido por completo a Jesús, y si te dijera que hay una oración capaz de calmar tu mente, cerrar tus ojos y entregarte en brazos de Jesús para que duermas profundamente esta misma noche, ¿la harías? Y si te dijera que rendirte ante el Señor puede ser el mayor acto de poder que puedas ejercer esta noche, quiero invitarte a algo más que simplemente escuchar una oración. Quiero llevarte a un encuentro, a un refugio, a un abrazo eterno que te arrope incluso mientras duermes, porque lo que vamos a hacer juntos en este video no es solo una oración para dormir, es una oración para rendir tu alma. Hay un poder que muy pocos conocen, un secreto escondido en la palabra, accesible solo a los que se rinden de verdad. Esa rendición no es debilidad como el mundo enseña, es descanso, es victoria, es la entrega que produce paz en medio de la tormenta. Cuando te rindes a Jesús, dejas de luchar con tus propias fuerzas y comienzas a descansar en los brazos del que todo lo puede, y hoy tú necesitas eso. Porque no es casualidad que estés aquí. Puede que estés agotado emocionalmente. Puede que no logres dormir porque tu alma aún no ha soltado lo que debería haber entregado hace tiempo. No es el cansancio físico el que te roba el sueño. Es el alma que no ha soltado. En los próximos minutos vamos a embarcarnos en un viaje profundo y revelador por la palabra. Vamos a explorar historias de hombres y mujeres que al rendirse encontraron descanso. Vamos a reflexionar sobre la verdadera razón por la que nuestras noches se llenan de ansiedad, pensamientos persistentes, preocupaciones, culpas o temores. Y lo más importante, te voy a guiar en una oración de rendición como nunca antes has hecho. Una oración que no solo será escuchada por Jesús, sino que transformará tu atmósfera, traerá paz a tu espíritu, descanso a tu cuerpo y victoria a tus batallas. Pero antes, necesito que hagas algo muy importante. Quiero que comentes aquí abajo tu nombre, solo tu nombre, porque al hacerlo estás diciendo: Jesús, estoy aquí y este mensaje es para mí. Nosotros oramos por cada persona que comenta su nombre. Es un acto de fe, es un sello espiritual. Comentar tu nombre es el primer paso hacia la rendición que produce descanso. Y ya que estás aquí, también dale me gusta a este video. No solo por apoyo, sino porque cada vez que lo haces, estás obligando a YouTube a mostrar esta palabra a más personas que, como tú, están buscando una señal, una voz, una guía en medio de la noche. Hay personas que están a punto de rendirse ante la desesperación. Y tú, al dar me gusta, estás ayudando a que se rindan. Sí, pero en los brazos de Jesús. Quiero que entiendas que muchas personas usan este canal como su único apoyo espiritual. No todos tienen una iglesia cerca, o un pastor que los escuche, o alguien que les recuerde que Jesús aún está al mando. Por eso tu participación es tan valiosa, y es por eso que antes de comenzar este estudio, quiero invitarte a escribir en los comentarios la frase "Paz en Cristo". Es una frase sencilla, pero poderosa. Es tu forma de declarar que estás entrando a este video, no solo para escuchar,
sino para vivir un encuentro con la paz que viene de arriba. Así que coméntala ahora mismo, paz en Cristo, porque hoy el cielo tiene algo que revelarte. Y presta atención, porque la penúltima enseñanza que escucharás hoy puede ser la clave para desbloquear una bendición que has estado esperando por mucho tiempo. Algo que quizás has estado buscando en oración y aún no ha llegado, podría depender de que escuches lo que voy a compartir contigo más adelante. Así que quédate hasta el final, nada de pausar ni de cambiar de vídeo. Lo que vas a vivir aquí tiene un propósito. Vamos a hablar de la rendición como nunca antes. De esa entrega que muchos predican, pero pocos viven. Vamos a hablar del Jesús que no solo salva almas, sino que da descanso a los que están cargados. Vamos a hablar del momento en que dejas de luchar tú y dejas que Él pelee por ti. Vamos a hablar del momento en que puedes cerrar los ojos sin miedo, porque sabes quién vela por ti. Este es un mensaje que, si lo dejas entrar en tu corazón, puede ser el inicio de una transformación espiritual, porque cuando te rindes a Jesús de verdad, no solo duermes mejor, vives mejor, respiras mejor, piensas mejor, caminas en libertad. Así que quédate conmigo, acomódate, apaga las distracciones. Este es tu momento con Jesús. Y ahora sí, comencemos este estudio espiritual que cambiará la manera en que terminas tus noches. Es hora de rendirse para descansar. Jesús en Getsemaní, el modelo supremo de rendición. Imagina por un momento al Hijo del Dios viviente, al Santo de Israel, al Verbo hecho carne, temblando en la oscuridad de un huerto. No era miedo humano lo que lo embargaba, sino el peso de toda la humanidad sobre sus hombros. Jesús estaba allí, en Getsemaní, con la conciencia plena de que iba a entregar su vida. Y en medio de ese momento agónico, su alma clamó: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26, 39. Esta es la oración más poderosa de rendición jamás pronunciada, porque en ese instante, Jesús no solo aceptó el plan de redención, nos enseñó lo que significa rendirse completamente ante el Padre, incluso cuando el alma está angustiada hasta la muerte. Getsemaní no fue solo un lugar de oración. Fue el altar del alma donde el Salvador se entregó sin reservas. Y tú que hoy estás aquí buscando descanso, has hecho tu propio Getsemaní. Has tenido ese momento sagrado en el que, en vez de seguir luchando con tus pensamientos, tus problemas, tus dudas, simplemente te postras y dices: «Señor, no lo entiendo todo, pero me rindo a ti». Lo que Jesús vivió allí no fue una escena para conmovernos, fue un modelo para imitar. Fue una señal para ti que muchas noches no logras apagar tu mente. Él también enfrentó el peso de lo que venía, pero no lo enfrentó desde la resistencia, sino desde la rendición. Y esa rendición trajo poder. Porque escucha esto con atención. La rendición espiritual no te debilita, te empodera. Cuando Jesús dijo: «Hágase tu voluntad», fue cuando el cielo se movió. Fue en ese instante que el plan de salvación se activó con toda su fuerza. Y tú, querido oyente, cuando oras de verdad y dices: «Señor, ya no puedo más con esta carga, me rindo», tú también activas los cielos. Hay muchas personas que oran, pero no se rinden. Le hablan a Dios, pero siguen queriendo el control. Quieren paz, pero no sueltan lo que pesa. Quieren dormir, pero no entregan la ansiedad. Quieren escuchar a Dios, pero no apagan sus propias voces internas. Y así noche tras noche,
El insomnio persiste, porque el alma aún no ha hecho su Getsemaní. Jesús sudó gotas de sangre, su alma estaba angustiada, pero su decisión fue clara: rendirse por completo. No había plan B, no había negociaciones, era todo o nada. Y en esa entrega total Dios se glorificó, y lo mismo hará contigo si esta noche decides hacer esa oración sincera, que no busca manipular a Dios, sino abrazar su voluntad. Y tal vez me dirás, pero yo he orado muchas veces antes de dormir y sigo igual. Y mi respuesta con amor es: ¿oraste o te rendiste? Porque no es lo mismo orar sin rendición. Es como decirle al médico que te duele, pero negarte a tomar la medicina. Rendirse es abrir el alma, aceptar la corrección, soltar el control, dejar de huir. ¿Sabías que muchas veces no puedes dormir porque tu alma está resistiendo lo que Dios quiere hacer contigo? Porque mientras más te aferras al control, más ruido hay en tu mente. Mientras más luchas por entenderlo todo, menos descanso hay. Pero esta noche Jesús te invita a imitarlo, a entrar en tu propio Getsemaní y repetir con todo el corazón: Señor, no lo entiendo todo, pero me rindo. La paz no se encuentra en entender, la paz se encuentra en confiar. Y Jesús, en medio de su agonía, nos enseñó que rendirse es la forma más sublime de confianza. Así que quiero que esta primera enseñanza de hoy no pase por alto. Quiero que antes de irte a dormir esta noche, tengas tu propio momento en el huerto. Apaga la luz, siéntate en tu cama y dile a Jesús lo que llevas dentro. Y luego, con humildad total, pronuncia la frase que cambió la historia de la humanidad: no sea como yo quiero, sino como tú. Esa oración de rendición no solo te dará descanso, te abrirá las puertas de una noche en paz y una vida en comunión con el Padre. Y si aún dudas de que esto puede cambiar tu noche, te diré esto: Jesús no necesitó una almohada para dormir en la barca durante la tormenta, solo necesitó paz. Y esa paz viene del alma, que se ha rendido completamente. Hoy es tu Getsemaní. Hoy es tu momento de rendirte, y cuando lo hagas, dormirás como nunca antes. El Salmo 4. El sueño en paz del justo, en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. ¿Alguna vez te has preguntado cómo David podía dormir mientras huía por su vida? ¿Cómo alguien perseguido, calumniado y rodeado de enemigos podía tener el valor de cerrar los ojos y entregarse al descanso? El Salmo 4 nos da la respuesta: rendición. No era valentía humana ni ausencia de problemas, era confianza absoluta en Dios. En este salmo, David no escribe desde un palacio lleno de comodidades, sino desde un contexto de aflicción. Es un hombre que ha aprendido que la paz no es la ausencia de guerra, sino la presencia de Dios en medio de ella. Y por eso termina su oración nocturna con una declaración que ha resonado en millones de corazones a lo largo de los siglos: en paz me acostaré, y así mismo dormiré. Aquí hay un secreto escondido, una clave espiritual para ti, que estás buscando dormir sin ansiedad. La paz no viene del mundo exterior, viene de la rendición interior. David no necesitaba que las circunstancias cambiaran, no pidió que sus enemigos fueran destruidos esa noche, no pidió venganza inmediata ni soluciones urgentes. Él pidió algo más valioso: paz para acostarse y confianza para dormir. Y tal vez eso es justo lo que tú necesitas esta noche. No que todo se solucione ya, sino poder rendir tus cargas lo suficiente como para confiar y descansar, porque dormir con la mente llena de preocupación no es descanso,
Es una tortura silenciosa, y eso no es lo que Jesús quiere para ti. Este salmo nos muestra que el secreto de un sueño profundo no está en la cantidad de horas, ni en la calidad del colchón, ni en la oscuridad del cuarto. Está en una confianza tan rendida al Señor que el alma puede decir: tú me haces vivir confiado. Y sabes que es lo más poderoso de este versículo, que no dice vivir tranquilo o vivir ileso. Dice vivir confiado. La confianza es el fruto más dulce de la rendición. Solo el que se ha entregado a Jesús de verdad puede mirar el caos alrededor y decir: aunque todo esté en llamas, yo duermo en paz. Es una paz que el mundo no entiende. Una paz que no depende del saldo en el banco, del resultado del examen médico, del mensaje que esperabas recibir. Es una paz que nace de saber quién te sostiene cuando cierras los ojos. Porque cuando el alma confía en que Jesús vela, el cuerpo se atreve a descansar. La confianza no se improvisa, se construye. Y se construye en la intimidad, como David. Él no oró este salmo para ser escuchado por otros, lo escribió para sí mismo, y para Dios fue una conversación íntima, una entrega total. Él le habla al Señor de su angustia, de su necesidad, pero termina en adoración y fe. Esa es la fórmula: derramar el corazón y luego rendirse. Y aquí viene la parte más transformadora de este mensaje para ti. No necesitas que la tormenta se acabe para poder dormir esta noche. Solo necesitas confiar en quien la controla. Cuando entiendes esto, tu alma deja de resistir y comienza a reposar. David no dormía porque no le importara su situación. Dormía porque confiaba que Dios sí se ocupaba de ella. Y quizás eso es justo lo que necesitas reconocer. Tú no tienes que resolverlo todo. No esta noche, no ahora. El Padre ya está obrando. Incluso mientras duermes, quiero invitarte a hacer algo esta noche. Antes de dormir, abre tu Biblia en el Salmo 4. Léelo en voz alta. Decláralo sobre tu vida. Pero no lo leas como un texto antiguo. Léelo como una promesa viva, como una oración de rendición. Cada palabra de este salmo tiene un propósito, una unción, una llave que abre las puertas del descanso. Y mientras lo hagas, repite con el corazón abierto: tú me haces vivir confiado. Esa frase, cuando nace del alma, tiene el poder de silenciar los pensamientos más ruidosos, de apagar los incendios mentales y de llevarte a un descanso profundo, verdadero, transformador. Porque dormir bien no es un lujo, es un derecho de los que se rinden al cuidado del Altísimo. Y esta noche, si lo crees y lo vives, puedes ser uno de ellos. Recuerda esto: la confianza que lleva al descanso no se logra luchando más, sino soltando más. Y mientras más sueltas en oración, más duerme tu alma. Así que hoy te animo a rendirte como David, a entregarle a Jesús lo que aún no entiendes y a confiar en que Él no solo escucha, Él cuida, Él vela, Él responde. Y cuando lo hagas, experimentarás algo que no se compra ni se fabrica: la paz del justo, que duerme confiado, entrega de cargas. Mateo 1:1-2-8-3-0. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 1:1-2-8. Estas palabras no fueron una sugerencia, fueron un llamado urgente, una invitación divina cargada de ternura y autoridad. Jesús no habló desde un púlpito de mármol, ni desde un trono humano. Habló desde el corazón de un Salvador que conoce el peso de tu alma,
que conoce el cansancio que no se ve, que conoce las lágrimas que se derraman en silencio antes de dormir. Habló a los que están cansados. Sí, pero no solo físicamente. A los que llevan una carga invisible, emocional, mental, espiritual. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de esta invitación? Que no depende de tu fuerza, sino de tu rendición. Jesús no te pide que llegues fuerte, ni perfecto, ni en victoria. Solo que vengas así como estás, con todo lo que pesa, con todo lo que no entiendes, con todo lo que no puedes más. Él no dice te haré fuerte primero. Él dice te haré descansar. Y tal vez tú llevas tiempo intentando encontrar ese descanso en otros lugares. Has probado distracciones, has probado remedios, has intentado ignorar el peso, pero sigue ahí porque la única manera de soltar una carga es entregándola. Y no a cualquier persona, sino al único que tiene el poder de transformarla. Jesús continúa diciendo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí está el misterio, el descanso del alma. No se encuentra huyendo, sino entregándose. Rendir tus cargas es cambiar tu yugo por el suyo. Es decir, Jesús, yo ya no puedo más con esto. Tómalo tú. Y esta es una de las verdades espirituales más ignoradas. La ansiedad es una señal de que aún estás cargando lo que no deberías. No porque seas débil, sino porque aún no lo has soltado en oración. Aún no has hecho esa rendición profunda que cambia la forma en que enfrentas la noche. Jesús no te promete que desaparecerán todos los problemas, pero sí te promete que si tomas su yugo, si decides caminar a su ritmo, si aprendes de su corazón, encontrarás algo que el mundo no puede darte: descanso para tu alma. Y eso es lo que tú necesitas esta noche, no solo dormir, sino descansar el alma. Hay una diferencia enorme entre los dos. Dormir puede hacerlo cualquiera. Descansar solo lo logra quien ha rendido su carga. Piensa en esto. Cuando eras niño y algo te preocupaba, ¿qué hacías? ¿Ibas con tu madre, tu padre o alguien que te protegiera? Y en ese abrazo, sin que nada haya cambiado a tu alrededor, te sentías seguro. Esa es la imagen de este pasaje. Jesús no te promete que todo se resolverá en este instante, pero sí te promete que en su abrazo puedes descansar. Este texto no es solo para leer, es para vivir. Es un acto espiritual. Cada palabra de este pasaje es un llamado urgente para ti, que has llegado a este video con la carga invisible de pensamientos, angustias, remordimientos, responsabilidades que te están robando la paz. Y Jesús te dice hoy: ven, solo eso, ven. No sigas cargando solo, no esta noche, no más. Pero ¿cómo se entrega una carga? ¿Cómo se rinde el alma? La rendición comienza con una oración sincera. Una oración que no repite frases vacías, sino que se abre como una carta rota, como un grito ahogado. Una oración que dice: Jesús, me duele esto, no puedo con esto, aquí lo tienes. Y mientras más específica sea tu entrega, más profunda será tu libertad. No digas solo: me rindo. Dile qué estás rindiendo: tu miedo al futuro, tu soledad, ese enojo que no se va, esa decisión que no puedes tomar, ese dolor que otros no ven. Llévalo todo, sin filtros, sin disimulos. Jesús no se espanta de tu carga. Él ya la conoce, solo espera que se la entregues. Y esta es la promesa cuando lo hagas:
encontrarás descanso. Descanso no solo para hoy, sino para cada vez que te acerques a Él con humildad. Esta noche quiero desafiarte a escribir en un papel tu carga. Solo tú sabrás lo que está ahí. Pero escríbelo, sé honesto, y luego, en voz alta, di: Jesús, esto es tuyo ahora. Yo me rindo. Rompe el papel, entiérralo, hazlo como un acto simbólico de entrega. Porque hay cosas que solo se sanan cuando las entregamos. Hay sueños que solo se cumplen cuando soltamos el control. Y hay noches que solo se duermen en paz cuando nos rendimos por completo. No luches más con esa carga. No trates de racionalizar lo que es espiritual. No ignores lo que tu alma está gritando. Jesús te está llamando. Él no espera que lo resuelvas. Espera que te rindas. Y cuando lo hagas, experimentarás algo tan profundo que tus lágrimas se volverán paz y tu ansiedad silencio. Porque el que se rinde a Cristo encuentra descanso. Y el que descansa en Él duerme en paz. La mujer del flujo de sangre. Rendirse en fe 12 años. 12 años de dolor, humillación, aislamiento. 12 años intentando hallar una cura, buscando ayuda en médicos, gastando todo lo que tenía. 12 años de noches en vela, de sábanas húmedas por el llanto, de preguntas sin respuestas. Así vivía la mujer que conocemos en Marcos capítulo 5. Una mujer que representa a muchos de nosotros, porque aunque tu aflicción no sea física, ¿cuántos años llevas tú cargando algo que no te deja descansar? El insomnio del alma es peor que el del cuerpo. Puedes cerrar los ojos, pero si el corazón está herido, si la mente no se rinde, el sueño se convierte en una lucha silenciosa. Esta mujer sabía de eso, sabía de noches en que el cansancio físico era superado por la frustración emocional. Sabía lo que era vivir sin esperanza, sin alivio, sin compañía, pero también sabía algo más, que el momento de rendirse no es cuando se pierde la fe, sino cuando se entrega con fe. Y ahí está el poder oculto en su historia. Esta mujer no se rindió como quien se da por vencido. Se rindió como quien se lanza a los pies de aquel que puede cambiarlo todo. Si tan solo tocare su manto, seré sana, se decía a sí misma. Esa frase fue su acto de rendición. Ella ya no tenía fuerza, ni recursos, ni prestigio. Solo tenía fe, y eso bastó. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas noches llevas esperando una respuesta, una sanidad, una liberación? ¿Cuántas veces has dicho, ya no puedo más? Y si lo que falta no es una solución humana, sino una entrega total como la de esta mujer. Ella no necesitó un largo discurso ni un ritual. Solo necesitó acercarse con el corazón rendido y tocar a Jesús. Y ese toque cambió su vida para siempre. Aquí hay algo muy profundo. Hay toques que sanan más que palabras. Y esta mujer nos enseña que cuando te rindes en fe, aunque no tengas nada más que ofrecer, puedes recibirlo todo. ¿Y sabes qué más? Jesús no la dejó pasar desapercibida. Él pudo haber seguido su camino sin decir nada, pero se detuvo. Quiso mirarla, quiso afirmar su fe, quiso decirle frente a todos: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¡Qué ternura! ¡Qué poder! ¡Qué consuelo! Jesús la llamó hija, la validó, le dio una nueva identidad y le dio lo que tanto había perdido: paz. ¿No es eso lo que tú necesitas esta noche? ¿No anhelas que Jesús te llame hijo, hija? ¿No deseas que Él mismo confirme que tu fe es suficiente
y que tu alma puede descansar, lo que mantiene a muchos despiertos por la noche no son las preocupaciones del día, sino las heridas del pasado, heridas como las de esta mujer: rechazo, soledad, vergüenza, desesperanza. Pero esta historia nos grita una verdad. Cuando te acercas a Jesús en rendición, ninguna herida es tan profunda como su poder para sanar. Y tal vez tú piensas que no eres digno, que has fallado demasiado, que ya has intentado de todo. Esta mujer también lo había pensado, pero el momento de su transformación no vino por entenderlo todo, sino por rendirse de verdad. Esta noche Jesús también va pasando cerca, y aunque no lo veas con tus ojos, si tu fe se rinde, si tu alma se lanza, si tocas su manto en oración, Él se detendrá por ti, te mirará, te hablará, te dará descanso. Quiero invitarte a hacer algo íntimo y poderoso. Antes de dormir, cuando estés a solas, siéntate al borde de tu cama y di: Jesús, aquí está mi herida. Ya no quiero esconderla. No quiero seguir fingiendo que no duele. Hoy me rindo en fe. No entiendo todo, pero sé que si tan solo te toco, puedo descansar. Y quédate unos minutos en silencio. Imagina ese momento. Imagínate tocando su manto, no con la mente, sino con el alma, no con palabras, sino con rendición. Y deja que su paz te abrace. No es la fuerza la que te llevará al descanso, es la fe rendida, la que no necesita comprender el proceso, solo saber a quién se acerca, porque cuando una mujer que había perdido todo tocó su manto, el cielo se abrió. Y esta noche, si tú decides rendirte como ella, también puede abrirse para ti. No luches más en la noche. Tócalo, ríndete y duerme en paz. El salmista que clama de noche, Salmo 77, clamé a Dios con mi voz. A Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Salmo 7, 7, 1, 2. ¿Alguna vez tu alma ha rechazado el consuelo? No porque no lo necesite, sino porque el dolor es tan grande que ya ni siquiera las palabras parecen suficientes. Así estaba el salmista Asaf cuando escribió el Salmo 77, una noche interminable, una lucha interna, manos alzadas al cielo, mientras la oscuridad llenaba no solo la habitación, sino el corazón. Este salmo no es una poesía bonita, es un clamor crudo, real, sincero. Es el retrato de un alma que no puede dormir, que aún orando sigue sintiéndose sola, que aunque levanta sus manos no encuentra alivio inmediato. Es un retrato tuyo tal vez, porque hay noches donde has orado y la paz no llegó tan rápido. Has clamado y no sentiste respuesta inmediata. Has alzado las manos y el consuelo se hizo esperar. Pero este salmo no es una historia de derrota, es una historia de rendición. Porque a medida que el salmista avanza en sus palabras, su clamor se convierte en memoria. Comienza a recordar las obras de Dios. Comienza a mirar atrás y a ver los milagros. Comienza a rendirse no desde la desesperación, sino desde la confianza en el carácter del Dios al que clama. Y eso es clave para ti hoy. Cuando no puedes descansar, recuerda, no tus fracasos, no tus temores, no tus culpas, sino las veces que Jesús ya ha intervenido en tu vida. Las veces que parecía que no llegaba, pero llegó. Las veces que lloraste y fuiste consolado. Las veces que oraste y fuiste sostenido. El salmista dice en el verso 11, me acordaré de las obras de Jah, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas.
Y ahí en ese giro del alma ocurre el milagro. Ya no clama desde la angustia, sino desde la rendición. Desde la rendición que dice, no veo todo claro, pero sé quién eres. Y eso me basta. Este es un secreto espiritual poderoso. La memoria de lo que Dios ha hecho fortalece la fe para lo que aún no ha hecho. Y esa fe, cuando se rinde, trae descanso. ¿Te das cuenta? El insomnio del salmista no fue su final, fue su altar. Fue el lugar donde la mente no podía más, pero el espíritu se elevó. Fue el lugar donde las emociones se rompieron, pero la verdad permaneció. Fue el lugar donde la noche no terminó rápido, pero el alma encontró dirección. Y tú puedes hacer lo mismo esta noche. En vez de luchar contra el insomnio, transfórmalo en adoración. En vez de preguntarte por qué no puedes dormir, pregúntate, ¿qué quiere enseñarme el Señor en este momento? ¿Qué quiere que recuerde? ¿Qué parte de su fidelidad estoy olvidando? Rendirse no siempre es callar. A veces es clamar con el corazón roto, pero con la confianza puesta en quien escucha. A veces rendirse. Es decir, Señor, no entiendo este silencio, pero me quedo aquí, me quedo contigo, me rindo al proceso, me rindo a tu tiempo, me rindo a tu voluntad. Y en esa entrega ocurre el descanso. No siempre un descanso físico inmediato, pero sí un descanso del alma. Porque al final del salmo, el salmista no necesita más explicaciones. Le basta con saber que Dios ha guiado a su pueblo antes y que lo seguirá haciendo. Así también tú no necesitas que Jesús te dé todas las respuestas esta noche. Solo necesitas recordar que Él ha estado contigo, incluso cuando no lo sentías. Y eso debe bastarte para decir, hoy me rindo otra vez, hoy descanso en tu fidelidad. Haz algo esta noche. Cierra los ojos y repite en voz baja, me acordaré de tus maravillas. Dilo una y otra vez. Que cada repetición sea una forma de rendir tu mente a la verdad. Que cada palabra sea una forma de apagar las mentiras del enemigo, porque tu alma no necesita más preocupación. Necesita memoria, memoria espiritual, memoria de fe. No estás solo en esta noche larga. Como Asaf, tú también puedes convertir tu insomnio en altar. Puedes clamar y luego rendirte. Puedes llorar y luego recordar. Y cuando lo hagas, el descanso llegará. No como un alivio fugaz, sino como una paz profunda que solo el Espíritu Santo puede producir. Porque la noche no será eterna. Pero mientras dure, puedes descansar en aquel que nunca duerme. Job y la aceptación divina. Hay una escena en la Biblia que todavía hoy nos sacude el alma. Un hombre cubierto de llagas, sentado sobre cenizas, con la mirada perdida en el horizonte del dolor, habiéndolo perdido todo, y aún así adorando. Ese hombre es Job, y su historia es una de las más profundas que la Escritura nos ofrece cuando se trata de comprender el verdadero significado de la rendición. Job no fue un hombre débil, fue un hombre íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal. Lo tenía todo, familia: riquezas, salud, respeto, pero en cuestión de días todo le fue quitado, absolutamente todo. Y en medio de esa devastación, su esposa le dijo: aún retienes tu integridad, maldice a Dios, y muérete. Job 2:9. Pero Job no maldijo, no se quebró en la amargura. Él respondió con una frase que ha estremecido generaciones: recibiremos de Dios el bien y no el mal. Job 2:10. Aquí hay una revelación espiritual que solo quienes han sido triturados por la vida entienden. La rendición verdadera no es condicional. No depende de que las cosas salgan como queremos.
No es una fe negociada con beneficios. Es una fe que se sostiene en medio de las ruinas. Es decir, aunque todo se derrumbe, yo seguiré confiando. Y tal vez tú no has perdido todo como Job, pero sí has perdido el sueño, la paz, la estabilidad, el control. Has tenido noches en las que tu mente no se apaga, tu alma se inquieta y las preguntas te asfixian. Y puede que te hayas preguntado, igual que Job, ¿por qué a mí? ¿Qué hice mal? Pero hay algo poderoso que aprender de este hombre. La rendición no exige respuestas. La verdadera rendición es aceptación. Es postrarse ante la soberanía de Dios y decir, no lo entiendo, pero lo acepto. No lo elegí, pero confío. No lo pedí, pero me rindo. Y esta rendición, aunque parece pasiva, es profundamente activa, porque mientras muchos se alejan de Dios, en la tormenta Job se postra. Mientras muchos claman por justicia inmediata, Él clama por comprensión. Mientras muchos abandonan su fe, Él sostiene la suya, aunque sea entre lágrimas. Este tipo de rendición te lleva a un lugar espiritual donde el alma encuentra descanso. No porque todo esté bien, sino porque sabes que todo está en manos de aquel que siempre hace bien. Y hay un detalle que no debemos pasar por alto. Job no recibió respuesta de Dios durante mucho tiempo. Su oración no fue respondida al instante. Su dolor no fue quitado rápidamente. Su noche fue larga. Su proceso fue lento. Pero en medio de todo eso su alma se sostuvo, porque eligió rendirse. A veces, cuando no podemos dormir, cuando la mente gira sin control, lo que realmente necesita nuestra alma no es una explicación, sino aceptación. Aceptar que no lo sabemos todo, pero Dios sí. Aceptar que hay propósitos ocultos que no comprendemos, pero que siguen siendo buenos. Aceptar que nuestro papel no es controlar, sino confiar. Y esa aceptación no es resignación, es entrega. Es mirar al cielo desde las cenizas y decir, tú sigues siendo Dios y yo sigo siendo tuyo. Esa es la oración que te invito a hacer esta noche. Porque cuando llegas a ese nivel de rendición, tu alma deja de luchar. Y cuando el alma deja de luchar, entonces puede descansar. ¿Sabes qué fue lo que restauró la vida de Job? No fue su justicia, ni su sabiduría, ni su teología. Fue su rendición. Cuando oró por sus amigos, cuando dejó de pelear con Dios y aceptó su soberanía, entonces el cielo se abrió. Entonces llegó la restitución. Entonces volvió la paz. Y hoy, quizás, tú también estás a las puertas de una restitución. Pero no vendrá desde el reclamo, sino desde la rendición. Desde el lugar más profundo del alma que dice, Señor, aquí estoy, sin respuestas, pero contigo, sin fuerzas, pero con fe. Haz algo esta noche. No solo ores pidiendo alivio, ora entregando tu control. Ora como Job en medio de las cenizas, pero con el corazón vuelto hacia Dios. Y di con convicción, aunque Él me mataré, en Él esperaré. Job 13.15. Porque esa fe rendida, esa aceptación profunda, es la llave que abre la puerta del descanso. No un descanso cualquiera, sino el descanso que viene de saber que Dios sigue sentado en su trono. Y cuando tu alma se convence de eso, entonces podrás cerrar los ojos y dormir en paz. El hijo pródigo y la vuelta al descanso del Padre. Pocas parábolas resuenan tanto en el corazón humano como la del hijo pródigo.
Es una historia de decisiones equivocadas, de caminos torcidos, de autosuficiencia, pero también de regreso, de abrazo, de redención. En Lucas capítulo 15, Jesús nos revela no solo el amor del Padre, sino el efecto que tiene la rendición genuina, el descanso del alma que regresa al hogar. El hijo pródigo pidió su herencia antes de tiempo. Se fue lejos. Malgastó todo. Probó la libertad del mundo creyendo que su independencia le daría descanso. Pero lo único que encontró fue vacío, hambre y soledad. Y allí, en medio de la suciedad, deseando comer lo que los cerdos comían, entendió algo profundo. Lejos del Padre no hay descanso real. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has creído que podrías sostener todo tú solo? ¿Cuántas noches te has recostado en la cama tratando de encontrar paz con tus propias fuerzas sin rendirte del todo al abrazo del Padre? El hijo pródigo no solo representa al pecador perdido, representa al alma que insiste en controlar su camino hasta que se da cuenta de que nada funciona sin la presencia del Padre. Pero lo más hermoso de esta historia es lo que sucede cuando decide volver. No vuelve con orgullo, no vuelve negociando, vuelve rendido. Dice en su corazón: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lucas 15, 18. Ese es el corazón de la rendición. Reconocer que por más que intentes, por más que planees, por más que luches, fuera de Jesús no hay descanso, no hay sueño profundo, no hay paz verdadera. Y mientras muchos predicadores se enfocan en el pecado del Hijo, hoy yo quiero que pongas tu mirada en el regreso, porque la rendición genuina no te humilla, te restaura. Y cuando el Hijo vuelve, cuando se rinde por completo, lo que encuentra no es juicio, sino fiesta, no es desprecio, sino abrazo, no es condena, sino descanso. El Padre lo vio de lejos, corrió a su encuentro, lo vistió con honra, le devolvió la dignidad, hizo matar el becerro gordo y declaró: este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ese es el descanso de la rendición. Ser hallado, volver a casa, volver a sentir el amor que no exige, sino recibe. El amor que no reclama, sino restaura. El amor que no pregunta por los errores, sino por el corazón. Y esta noche, tal vez tú necesitas hacer lo mismo. No importa si te has alejado un poco o mucho, no importa si has vivido una vida correcta externamente, pero tu alma se ha distanciado del Padre. No importa si todos creen que estás bien, pero por dentro sientes el hambre de volver. Hoy puedes levantarte como el hijo pródigo y decir: me levantaré e iré. Esa decisión es más que un acto emocional, es un descanso espiritual, porque volver al Padre no es retroceder, es avanzar hacia la paz que solo Él puede dar. Piensa en las veces que has intentado resolver tu vida con tus manos. ¿Cuántas veces acabaste más cansado, más frustrado, más confundido? Eso es porque solo hay descanso en un lugar, en los brazos del Padre. Haz algo esta noche. Cierra los ojos y repite en voz baja: Padre, vuelvo a ti. No necesitas explicar todo. Él ya lo sabe. Solo necesitas rendirte. Y cuando lo hagas, sentirás el abrazo invisible del Espíritu Santo. Sentirás la paz de saber que ya no estás solo, que no tienes que demostrar nada, que no tienes que cargar con todo. Jesús no contó esta historia solo para conmovernos. La contó para revelarnos el carácter del Padre. Un Padre que espera, que corre, que abraza, que restaura y que da descanso.
No te vayas a dormir esta noche con el corazón aún vagando lejos. Hoy puedes volver. Hoy puedes dejar de luchar. Hoy puedes dormir, sabiendo que has regresado al lugar donde siempre debiste estar. En casa, y en casa, amado hijo, se duerme en paz. El descanso sabático, como símbolo de rendición. Desde el principio, Dios estableció un ritmo sagrado para la vida. 6 días de trabajo y 1 de descanso. No porque Él se cansara, sino porque quería enseñarnos algo eterno. En Génesis capítulo 2, se nos dice que Dios terminó su obra y reposó el 7º día. Y no solo reposó, bendijo el día y lo santificó. Pero ¿qué significa realmente eso? ¿Qué conexión hay entre ese día de reposo y la rendición que necesitas hoy para dormir en paz? El descanso sabático no es solo una pausa física, es una declaración espiritual. Es una forma de decir, no todo depende de mí. Es el recordatorio de que la obra no se sostiene por nuestro esfuerzo, sino por su fidelidad. Y eso, querido oyente, es la esencia de la rendición. Saber cuándo parar, cuándo soltar, cuándo confiar. El problema de muchos de nosotros no es solo que trabajamos mucho, es que nunca soltamos. No dejamos de pensar, no dejamos de planear, no dejamos de controlar. Estamos tan acostumbrados a estar en movimiento que cuando llega la noche, el cuerpo quiere dormir, pero el alma sigue corriendo. Y ahí es donde el descanso sabático entra como símbolo poderoso. Nos enseña que parar también es adorar, que descansar no es perder tiempo, sino reconocer que hay un Dios que sigue obrando incluso cuando tú te detienes. Nos recuerda que la paz no nace de completar todo, sino de confiar en el que todo lo completa. Jesús lo reafirma en Marcos 2, 27, cuando dice: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Lo ves? El descanso fue creado como un regalo, como un refugio, como un símbolo tangible de rendición. Y tú, esta noche, necesitas aplicar ese principio, no como una tradición, sino como una revelación. Necesitas decir: Señor, yo he hecho lo que podía, ahora me rindo a ti, porque no importa cuánto pienses, cuánto planees, cuánto te preocupes, el control verdadero no está en tus manos. Dormir, entonces, se vuelve un acto sabático. Cada noche es un pequeño sábado, una oportunidad para rendirte y decir: Señor, mientras yo duermo, tú sigues siendo Dios. Tú sigues trabajando, tú sigues velando. ¿Sabías que en la cultura judía el día comienza al atardecer? Eso significa que el día inicia con descanso, no con trabajo. ¿Y por qué eso importa? Porque nos enseña que nuestro punto de partida no es el esfuerzo, sino la confianza. Antes de hacer cualquier cosa, lo primero que Dios quiere de ti es que descanses en Él, que confíes en su provisión, que sueltes la ansiedad, que apagues la voz del tengo que y escuches la voz del ya está hecho. Jesús dijo en la cruz: consumado es. Esa es la frase más poderosa de descanso que existe, porque cuando comprendes que ya todo está cumplido en Él, puedes dejar de vivir desde la presión y empezar a vivir desde la rendición. Y eso también aplica para tu noche. ¿Has entregado tus pensamientos al Señor? ¿Has rendido tus miedos? ¿Has reconocido que tu descanso es un acto de fe? Porque dormir sin rendición no es descanso, es agotamiento. Haz algo hoy. Antes de dormir, toma una respiración profunda.
Apaga las luces y di con convicción: esta noche hago mi propio sábado. Esta noche descanso en ti. No porque todo esté resuelto, sino porque tú estás en control. No porque ya no haya luchas, sino porque tú peleas por mí mientras duermo. Deja que esa oración se convierta en tu refugio, que tu cama sea tu altar, que tu sueño sea tu acto de rendición. Porque el sábado no es solo un día, es una postura del corazón. Es la forma de vivir, confiando en que cuando tú te detienes, Dios sigue obrando. Y con esa verdad grabada en el alma, puedes cerrar los ojos y descansar. Porque esta noche, como en el séptimo día, todo está en manos de Dios. Daniel en el foso, paz en medio del peligro. Es de noche. Las puertas de un foso se cierran con un golpe seco. Abajo, en la penumbra, el eco de gruñidos y respiraciones pesadas se mezcla con el sonido de piedras que ruedan. Y en medio de eso, un hombre de rodillas. No está gritando, no está forcejeando, no está cuestionando. Está en silencio, confiado, rendido. Ese hombre es Daniel. Su historia en el capítulo 6 del libro que lleva su nombre no es simplemente un relato de valentía. Es una manifestación de descanso en la presencia de Dios, incluso cuando todo alrededor grita amenaza. Porque ¿cómo puede alguien dormir, o al menos descansar el alma, rodeado de leones? ¿Cómo se puede tener paz en medio de una noche en la que humanamente no hay esperanza? La respuesta está en el corazón de Daniel, en su estilo de vida rendido a Dios mucho antes de caer en el foso. Daniel no improvisó su fe esa noche. Él ya había tomado su decisión de confiar, de rendirse, de orar 3 veces al día sin importar las consecuencias. Por eso, cuando lo arrojaron al foso, no entró en pánico. Entró en el mismo estado en el que siempre había vivido, rendido. Y eso es lo que marca la diferencia entre quien sobrevive la noche y quien es transformado por ella. Daniel no negoció con el miedo. No dudó del carácter de Dios. No pidió explicaciones. Solo se mantuvo firme. Y cuando se rindió por completo, no a la amenaza, sino al propósito de Dios, entonces el cielo se activó. Dice la Escritura que Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Daniel 6,22. Quiero que grabes esto en tu alma. Hay leones que rugen en la noche, pero sus bocas son cerradas por la fe rendida. Tal vez tú no estás en un foso literal, pero sí en una situación que te aterra. Enfrentas decisiones difíciles, diagnósticos inciertos, soledad aplastante. Y cada noche los leones de tus pensamientos se acercan al oído del alma para recordarte todo lo que podría salir mal. Pero hoy, Dios te recuerda, si estás rendido a Él, ni la noche más oscura, ni los rugidos más aterradores pueden destruirte. El descanso no se trata de ausencia de problemas, se trata de presencia divina. Daniel no necesitó ser sacado del foso para estar en paz. La paz llegó dentro del foso, porque la paz no depende del lugar, sino de quien te acompaña. Y sabes que es aún más impresionante. El rey Darío no pudo dormir esa noche. El poderoso gobernante del imperio más grande de su tiempo, con su cama de lujo y su palacio vigilado, pasó la noche en desvelo. Mientras que el siervo de Dios, rodeado de fieras, descansó en paz. Eso te dice algo. La verdadera seguridad no está en las circunstancias externas, sino en la confianza interna.
Y esa confianza solo nace de la rendición. Tal vez tú has estado viviendo como Darío, rodeado de cosas, de recursos, de paredes que parecen seguras, pero sin descanso, porque la paz que el mundo da no alcanza, no llena, no sostiene. En cambio, la paz que viene del cielo, la paz de quien se rinde a Jesús, te hace dormir incluso en medio de los leones. Hoy te invito a hacer una oración especial. Antes de dormir, di con sinceridad: Señor, yo no controlo los leones, pero me rindo a ti. Y si estás conmigo, puedo descansar. Haz de esa frase tu escudo esta noche. Cuando vengan los pensamientos amenazantes, repítelo. Cuando sientas miedo por lo que no puedes resolver, dilo otra vez. Porque los leones pueden rugir, pero no pueden devorar a quien se ha entregado por completo al cuidado de Dios. Y recuerda, no tienes que entender todo para descansar. Solo necesitas saber que aquel que está contigo tiene el poder para cerrar las bocas del enemigo. Como Daniel, tú también puedes dormir esta noche, no porque todo esté resuelto, sino porque todo está en manos del que nunca falla. Ríndete, reposa, descansa, porque aunque parezca que estás en un foso, estás en el centro de la voluntad de Dios, la fe de Abraham, rendición total ante lo desconocido. Imagina que una noche, en medio del silencio de tu habitación, una voz te dice: deja todo y sígueme. Sal de tu tierra, de tu zona de confort, de lo conocido, y camina hacia un lugar que no conoces. ¿Dormirías tranquilo después de eso? Eso fue exactamente lo que ocurrió con Abraham. En Génesis 12, Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. No le dice a dónde va, no le da un mapa, no le da detalles, solo le da una promesa. Abraham obedece, se rinde. Aquí tenemos uno de los ejemplos más puros de fe rendida en toda la Biblia, porque la verdadera fe no exige explicaciones, se lanza en obediencia, y esa obediencia, ese acto de dejarlo todo sin saber exactamente a dónde iba, fue lo que convirtió a Abraham en el padre de la fe. Pero piensa por un momento en el aspecto humano de esta historia. Abraham tenía casa, tenía tierras, tenía estabilidad. Era un hombre con una vida estructurada. Y de repente, Dios lo llama a caminar en una dirección sin GPS, sin agenda, sin seguridad humana, solo con su voz. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido que Dios te pide que sueltes algo que conoces? Que te muevas en una dirección que no entiendes del todo. Que le entregues un área de tu vida que habías protegido durante años. Que renuncies al control. ¿Lo has hecho o sigues resistiendo en tu corazón? El insomnio espiritual muchas veces nace precisamente de eso. De no querer soltar lo que Dios ya te pidió entregar, de vivir con un pie en la fe y otro en el miedo, de querer obedecer, pero sin dejar de tener el timón en tus manos. Pero Abraham no hizo eso. Él salió, y ese acto de obediencia fue tan profundo, tan radical, que Dios lo recompensó, no solo con una tierra, sino con descendencia, con promesa, con pacto, con nombre eterno. ¿Y sabes qué más nos enseña Abraham? Que la rendición no es un evento, es un estilo de vida. Porque muchos años después, cuando por fin recibe a su hijo Isaac, Dios le pide algo aún más difícil: que lo sacrifique, lo que más amaba, lo que había esperado por décadas, su milagro, su promesa. Y Abraham no discute, no cuestiona, no huye. Toma al niño, sube al monte, prepara el altar.
porque había aprendido que la paz no viene de retener, sino de rendir. ¿Podrías dormir tú sabiendo que al día siguiente Dios te ha pedido lo más preciado? ¿Podrías descansar esa noche previa al sacrificio? Abraham pudo, porque su alma no reposaba en lo que Dios le daba, sino en quien Dios era. Esa es la clave. El descanso no viene de tener las respuestas, viene de confiar en el carácter de quien llama. Y Dios, al ver esa fe rendida, intervino, proveyó un cordero. Mostró que no era la muerte lo que pedía, sino el corazón. Y por esa rendición, la promesa de Abraham se extendió hasta nosotros. Esta noche quiero que te preguntes, ¿qué me está pidiendo Dios que rinda? ¿Es mi necesidad de controlar? ¿Es una relación que no puedo sanar por mí mismo? ¿Es un futuro que quiero manipular? ¿Es mi ansiedad por no tener aún las respuestas? Sea lo que sea, hoy puedes hacer como Abraham. Puedes subir tu propio monte espiritual y decir, Señor, aquí está, lo rindo. No porque sepas cómo terminará todo, sino porque sabes que Él es fiel. Haz algo hoy, antes de dormir. Toma una hoja de papel y escribe lo que más te cuesta entregar. Luego, en oración di, esto es mío, pero te lo entrego, me rindo. Caminaré contigo, aunque no entienda todo. Y después, guarda esa hoja o rómpela si quieres. Pero quédate con la certeza de que el Dios de Abraham no ha cambiado. Él sigue guiando a los que se rinden. Sigue proveyendo en el altar. Sigue revelando su fidelidad en el camino. No necesitas entender todo para dormir en paz. Solo necesitas soltar, obedecer y descansar. Porque en el corazón de quien se rinde como Abraham, la noche no es amenaza, es oportunidad para confiar. Ana, madre de Samuel, rendición en oración. Hay oraciones que nacen de los labios y hay otras que nacen del alma. Oraciones tan profundas, tan íntimas, tan dolorosas, que ni siquiera se oyen con el oído humano, pero retumban en el cielo. Ana, la madre de Samuel, hizo una de esas oraciones. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, encontramos a esta mujer, quebrantada, postrada, llorando amargamente delante del Señor. No podía tener hijos. Su corazón estaba afligido. Sus noches eran largas, llenas de lágrimas. Era provocada, humillada, incomprendida. Su esposo intentaba consolarla, pero ella sabía que el único que podía llenar su vacío era Dios. Y esa noche, Ana no se limitó a repetir palabras. Ella se rindió, lloró. Sí, pero más que eso, entregó. Entregó su deseo más profundo, su anhelo más grande. Le dijo al Señor, si tú me das un hijo, yo lo devolveré a ti. ¿Te das cuenta del poder de esa oración? Ana no dijo, si me das, me quedaré con él. No. Ella dijo, si me das, lo entrego. Porque cuando la oración nace de la rendición, el milagro no es solo recibir, es soltar. Y quizás tú también has estado orando, quizás desde hace tiempo, pero ¿has rendido de verdad lo que pides? ¿Estás dispuesto a entregar lo que tanto anhelas si Jesús te lo pide? Porque la oración que desbloquea el cielo no es la que exige, es la que confía al punto de soltar. La Biblia dice que Ana oró con tanto fervor que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria, pero no lo estaba. Lo que estaba era rota. Y de ese quebranto, de esa rendición, nació la paz. Sí, porque aquí está la clave de este mensaje. Ana no recibió inmediatamente el milagro, pero sí recibió paz. El texto dice, se fue por su camino,
y comió. Y no estuvo más triste. 1 Samuel 1.18. Eso es descanso. Eso es rendición. Esa es la transformación que ocurre cuando oras de verdad. La situación aún no ha cambiado, pero tú ya has cambiado. Y es lo que Jesús quiere hacer contigo esta noche. Tal vez la respuesta aún no ha llegado. Tal vez el milagro todavía no se ve. Pero si hoy decides rendirte como Ana, si te postras con sinceridad y le dices, Señor, si me das esto, será para ti. Y si no me lo das, seguiré confiando. Entonces el cielo te abrazará con paz. Porque el objetivo de la oración no es solo cambiar la situación, es cambiarte a ti. Y aquí hay una enseñanza aún más profunda. Ana pidió un hijo y Dios le dio un profeta. Ella pedía algo personal, pero su rendición activó algo eterno. Porque cuando oras desde la carne, recibes temporal. Pero cuando oras desde la rendición, recibes propósito. Samuel no fue solo un hijo, fue un instrumento. Fue respuesta no solo para una mujer, sino para toda una nación. Y todo comenzó con una oración rendida, una oración silenciosa, una oración sin espectáculo, pero con fe. ¿Y tú, qué estás dispuesto a rendir esta noche? ¿Qué petición llevas repitiendo tanto tiempo que ya no sabes si es oración o rutina? Hoy el Señor no quiere solo tus palabras, quiere tu confianza, quiere tu entrega, quiere que, como Ana, lo pongas todo sobre el altar y digas, si me lo das, será tuyo. Si no, sigo siendo tuya. Esa es la oración que transforma noches sin sueño en momentos de descanso profundo. Haz algo especial hoy. Antes de dormir, haz tu oración de Ana. No repitas sus palabras. Vive su entrega. Dile al Señor exactamente lo que te pesa. Pero esta vez no como quien ruega por recibir, sino como quien entrega con amor, como quien se rinde. Y cuando lo hagas, el Espíritu Santo vendrá con su consuelo. Tal vez no cambie todo esta noche, pero cambiará algo dentro de ti. Y dormirás como Ana se fue de Silo, ya no triste, ya no vacía, ya no sola, porque la rendición verdadera no deja un vacío, deja una paz. La paz de saber que lo has puesto todo en manos del Dios que nunca falla. Y con esa paz, amado oyente, esta noche puedes descansar. El pueblo de Israel en el desierto, cuando la rendición produce dirección, habían salido de Egipto. Las cadenas se habían roto, las plagas habían quedado atrás, el mar se había abierto en dos. Pero lo más difícil aún no había comenzado, porque ser libre físicamente es una cosa, ser libre internamente es otra. El pueblo de Israel se encontró en el desierto, y en ese lugar, árido y aparentemente sin dirección, Dios comenzó a enseñarles el verdadero significado de la rendición. ¿Sabías que muchas veces no puedes dormir porque estás atravesando tu propio desierto? Un tiempo entre lo que dejaste atrás y lo que Dios aún no ha mostrado claramente. Y en ese mientras tanto es donde el alma se agita, donde los pensamientos arden, donde los miedos se intensifican. Pero ese también es el lugar donde Dios forma, guía y transforma. El pueblo de Israel tuvo que aprender a depender completamente de Dios. No tenían supermercados, ni agua corriente, ni caminos marcados. No podían planear el día siguiente sin mirar hacia el cielo. Cada mañana dependían del maná, cada noche de la nube y del fuego que les guiaban. Cada paso, una rendición, cada decisión, una dependencia. Y sin embargo no fue fácil, porque el corazón humano es resistente.
Queremos certezas, queremos tener el control, queremos saber qué viene después. Y cuando eso no sucede, muchos empiezan a quejarse, a recordar Egipto con nostalgia, incluso cuando Egipto fue su prisión. ¿No nos pasa igual? A veces, cuando estamos en una temporada de incertidumbre, nuestra mente viaja atrás. Pensamos que era mejor antes, aunque antes vivíamos atados. Es en esos momentos cuando la rendición se vuelve esencial. Rendirse no solo al pasado, sino también al futuro. Decir, Señor, no entiendo este camino, pero confío en tu guía. Lo más poderoso es que Dios no les dio un mapa, les dio una presencia, una columna de nube de día y de fuego de noche. Esa era su dirección. No tenían que saber todo el trayecto. Solo tenían que seguir. Solo tenían que rendirse. Solo tenían que obedecer un paso a la vez. Y no es eso lo que Jesús quiere enseñarte esta noche. Que no necesitas saber todo. Que no necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas confiar en que Él va delante de ti. Que su nube todavía guía. Que su fuego aún arde por las noches. Quizás tu desierto hoy se ve como un momento de transición, una crisis familiar, un problema financiero, un dolor emocional que no termina. Pero escúchame, el desierto no es el final, es el aula de la rendición. Es el lugar donde Dios te enseña a confiar, a soltar, a depender. Muchos en Israel murieron sin entrar a la tierra prometida, no por falta de recursos, sino por falta de fe rendida. Porque aunque Dios los liberó físicamente, nunca se rindieron internamente, nunca soltaron la queja, nunca abrazaron el proceso, nunca dejaron de desear el control. ¿Y tú, qué estás haciendo con tu desierto? ¿Te estás quejando o rindiendo? ¿Te estás resistiendo o confiando? ¿Estás pidiendo una explicación o aceptando la dirección? Esta noche puedes tomar una decisión. Rendirte como Moisés, como Josué, como Caleb. Puedes decir, Señor, este camino es incierto, pero tu presencia es segura. Me rindo, te sigo, confío. Haz algo especial antes de dormir. Apaga las luces, cierra los ojos. Imagina que estás en el campamento del pueblo, en medio del desierto. No ves todo con claridad, pero arriba está la nube, está el fuego, está Dios. Y dile en voz baja, no necesito ver toda la ruta, solo necesito verte a ti. Me rindo. Y cuando hagas eso, el Espíritu Santo te dará una dirección que no nace de la lógica, sino de la paz. Te revelará que no estás perdido. Estás siendo guiado, que no estás a la deriva. Estás en el centro de un propósito eterno. Y esa certeza es suficiente para apagar la ansiedad, para silenciar el insomnio, para descansar en medio del desierto. Porque aunque no haya mapa, hay presencia. Y eso basta. David en sus noches de vida. Descanso en medio del caos. David no siempre durmió en palacios. Antes de reinar, antes de las coronas y los cantos, hubo un tiempo en que su lecho fue una cueva y su almohada una roca. Fue perseguido por Saúl, rechazado, traicionado, incomprendido, y muchas de sus noches no fueron de celebración, sino de supervivencia. Sin embargo, es en esos momentos de profunda vulnerabilidad cuando David escribe algunos de los salmos más poderosos sobre el descanso en Dios. Es allí, en medio del caos, donde nace una de sus declaraciones más audaces. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4.8. ¿Cómo puede alguien dormir mientras lo buscan para matarlo?
¿Cómo puede alguien descansar cuando cada sonido puede ser una amenaza? Solo hay una respuesta: rendición. David no encontraba paz porque el peligro había desaparecido, sino porque había aprendido a descansar en aquel que lo sostenía. Su descanso no venía de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios. Y eso es precisamente lo que tú necesitas hoy. Tal vez tu vida está en movimiento. Tal vez sientes que hay enemigos espirituales, emocionales o internos que te rodean. Tal vez no tienes un Saúl detrás, pero sí una crisis, una ansiedad, una mala noticia reciente, un problema sin resolver. Y en medio de eso te preguntas, ¿cómo puedo dormir? David nos muestra el camino. Rendir el alma, aún en la persecución. Él no negaba su miedo, no fingía que todo estaba bien, pero en cada salmo de angustia hay una rendición final. Siempre termina diciendo, en ti confío, a ti clamo, en tus manos estoy. Porque eso es lo que transforma la noche, no un cambio de circunstancias, sino un corazón entregado. En el Salmo 3, David escribe, yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Salmo 3, 5. Y lo más impactante es que escribió esto mientras huía de su propio hijo Absalón. Su propio hijo quería quitarle la vida. El dolor emocional de esa traición debió ser desgarrador, y aún así durmió. ¿Y tú? ¿Qué te impide dormir? ¿Qué pensamiento no te deja en paz? ¿Qué herida se vuelve más intensa cuando las luces se apagan? Hoy Dios te invita a hacer lo mismo que David, rendir todo ante su presencia. Quiero que notes un detalle. David no oraba buscando venganza, oraba buscando refugio. Su confianza no estaba en su espada, ni en sus seguidores, sino en el Señor. Y tú también puedes transformar esta noche en un altar de confianza. Puedes decir, aunque mi entorno esté en guerra, mi alma estará en paz. Puedes acostarte sin haber resuelto todo, pero sabiendo que Dios vela mientras tú descansas. Haz este ejercicio hoy. Antes de dormir, lee el Salmo 3 y el Salmo 4. Léelos en voz alta, decláralos como tus palabras. Y luego, haz tu propia oración de rendición. Dile a Dios lo que te preocupa, lo que duele, lo que temes, y después entrégalo. Di, Padre, como David, yo me acuesto en medio del caos, pero me rindo a tu paz. No necesito entender todo para descansar. Solo necesito saber que tú me sostienes. Y quédate unos minutos en silencio. No apresures tu mente. Deja que tu espíritu lo diga antes que tus labios. Porque cuando tu alma se rinde de verdad, la noche se vuelve refugio, no amenaza. Recuerda esto. El descanso no es el privilegio de quienes tienen vidas perfectas. Es el regalo de quienes se entregan por completo, como David, como tú, si decides hacerlo hoy. Y cuando lo hagas, descubrirás lo que descubrió el rey perseguido, que la paz no depende del lugar donde duermes, sino del Dios en quien confías. La paz de Pablo en la prisión. Las paredes eran frías, las cadenas apretaban sus muñecas, el hedor del encierro era insoportable. A su alrededor, gritos, oscuridad, angustia y sin embargo, cantos. En medio de la cárcel más oscura, en la hora más silenciosa de la noche, Pablo y Silas comenzaron a cantar himnos a Dios. Hechos 16, 25. ¿Quién puede cantar en una prisión? ¿Quién puede adorar cuando está encadenado? ¿Quién puede dormir o al menos encontrar descanso cuando su libertad ha sido robada injustamente?
Solo alguien que ha aprendido el secreto de la rendición total. Pablo no dormía porque su cama era cómoda. No encontraba paz porque la situación era justa. Dormía, cantaba, adoraba, porque había rendido su vida por completo a Jesús, porque nada lo poseía salvo Cristo, porque entendía que su alma no estaba atada por barrotes, sino sostenida por la gracia. Y eso, querido oyente, es la mayor revelación de esta historia. Pablo no encontró paz después de salir de la prisión. Él llevó la paz consigo dentro de ella, porque el descanso del alma no espera a que las puertas se abran. Descansa en el que tiene la llave. ¿Cuántas veces nos encontramos en nuestras propias prisiones? Prisiones de ansiedad, de temor, de culpas del pasado, de decisiones que no sabemos si tomar. Prisiones silenciosas que nos roban el sueño más que cualquier ruido exterior. Y en esas noches, como Pablo, solo hay un camino: rendirse y adorar. ¿Notas que Pablo no comenzó a cantar después del terremoto? No adoró cuando las cadenas cayeron. Él adoró antes. Y esa adoración fue la evidencia de una rendición absoluta. Era como si dijera: si muero aquí, muero adorando. Si vivo, vivo adorando. En todo, me rindo. Y cuando uno se rinde así, el cielo se abre.